Buenas tardes nuevamente para todos. Les saludo en el nombre del Señor, anhelando cada día la presencia de Dios en sus vidas, su misericordia y su favor para con ustedes y con sus familias. Procedo a compartir la segunda clase de nuestro discipulado, también anhelando de todo corazón que les esté yendo bien con las clases y que sean de bendición para su vida. Demos gracias al Señor. Señor, te doy gracias porque hoy nos permites una vez más poder, Espíritu Santo, aprender una lección más de este discipulado, afirmando mis pasos en Jesús. Gracias, Señor amado, por tu fidelidad, por tu amor y por tu grandeza. Permite que siempre tengamos un espíritu, Dios mío, dispuesto para ti, un oído sensible a ti, Señor, y que tu sabiduría esté en nosotros para poder comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar hoy acerca de nuevo nacimiento y una nueva vida. Un nuevo nacimiento y una nueva vida. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es un acto de transformación operado por el Espíritu Santo en el corazón del creyente, cuando voluntariamente y en un acto de fe, el hombre reconoce su pecado y admite morir a su vieja manera de vivir, naciendo a una nueva vida conforme a la voluntad de Dios. En la clase pasada hablamos de la salvación. Es un regalo de Dios y nosotros decidimos si la aceptamos o no. Usted decide si recibe un regalo o no. Pero cuando decidimos aceptar al Señor en nuestro corazón, recibirlo en nuestra vida, nos convertimos en sus hijos. No nos convertimos ni en evangélicos ni en religiosos. Nos convertimos en hijos de Dios, que es diferente al sistema religioso y al tema religioso que hay en el mundo. Por eso dice la palabra que este nuevo nacimiento es una transformación que Dios hace. O sea, es lo que vemos a partir de recibir a Jesús en nuestro corazón. Son los efectos secundarios. Lo primero es recibirlo y a partir de ahí empezamos a ver una transformación y un cambio. Segunda a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si ya tiene a Cristo en su corazón, si ya lo ha aceptado, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. O sea, que tú que ya tienes a Jesús en el corazón, que ya diste el paso con una oración, pues sencillamente ya estás experimentando un nuevo nacimiento. Se cambia la manera de pensar, se cambia la manera de hablar, se cambia la manera de hacer las cosas y los deseos de volver atrás se calman. Dice, Dios mío, ya le debo respeto al Señor y no voy a volver a lo mismo de antes. Lo segundo que quiero decir es, ¿para qué necesitamos nacer de nuevo? ¿Para qué necesitamos nacer de nuevo? Lo primero es para ver el reino de Dios, para ver el reino de Dios. San Juan, capítulo 3, versículo 3 dice, Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Jesús estaba visitando, o más bien, perdón, Nicodemo fue a visitar a Jesús, un maestro de la ley. Conocía la ley, conocía la Torá. Lo que se conocía hasta el momento de la Biblia, lo que existía, él lo conocía. Pero por más de que lo conociera, no entendía muchas cosas. Y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús le dijo, debes nacer de nuevo. Y él dijo, pero ¿cómo así? Me parece eso como tonto, como ridículo. Yo ya tengo muchos años, ¿cómo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? El Señor le dice, no es de ese nacimiento al que me refiero. Ese nacimiento fue para que fueras una persona. Pero necesitas nacer de nuevo espiritualmente para que te conviertas en un hijo de Dios. Entonces, cuando nacemos, recibimos a Jesús en el corazón y nacemos de nuevo, podemos ver el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es Dios mismo. Podemos conocerlo a Él. Podemos entrar en la dimensión de Dios, en la dimensión de su gloria, de su poder y de todo lo que respecta a Dios. De esta manera vemos la gloria de Dios, por eso, el reino de Dios. Por eso vemos milagros realizarse. Vemos cosas imposibles convertirse en realidad. Esas son las bendiciones de poder ver el reino de Dios. Lo segundo es entrar en el reino de Dios. Dice el versículo 5 del capítulo 3 de Juan. Jesús le dijo, te aseguro que si uno nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Si uno
no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refería? Al nuevo nacimiento, a la vida espiritual. Y el Señor le dijo, nacer del agua y del espíritu es nacer en el espíritu de Dios, es nacer en la palabra de Dios. Cuando yo invito a Jesús en mi corazón es porque he aceptado, he entendido y tomo para mí la palabra de Dios y le permito a la palabra de Dios ser mi guía y mi ayuda en todo, a través del Espíritu Santo. O sea que cuando entramos en el reino de Dios, estamos entrando en Dios, en su palabra, en el Espíritu de Dios. Por eso nuestra vida no es solamente una vida física, sino una vida espiritual. Lo tercero de para qué necesitamos nacer de nuevo es que podemos entender a Dios. Mire lo que dice la segunda carta a los Corintios, Nuevo Testamento. No se me preocupe si usted no conoce bien la Biblia todavía. Nosotros vamos a guiarlo a través de este discipulado para que la conozca y la aprenda a manejar. Segunda a los Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el versículo 16 del capítulo 3 de segunda a los Corintios dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Hay cosas que cuando no tenemos a Jesús en el corazón y el Espíritu Santo no nos guía, no podemos entender de la palabra. Pero dice la palabra que el Señor quitó el velo. ¿Por qué quitó el velo? Porque Satanás nos tenía enceguecidos con el pecado haciendo cosas y para nada nos interesaba lo espiritual. Y si nos gustaba la parte espiritual, no la entendíamos. Por eso ahora Dios a través de su palabra y del Espíritu Santo nos permite entender el propósito y el deseo que Él tiene para con nosotros. Lo cuarto es que somos guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos nacer de nuevo para ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, que ahora que tú eres un hijo de Dios y que has nacido de nuevo, eres guiado por el Espíritu Santo. Y dice la palabra en un evangelio que el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. El Espíritu Santo nos guía hacia lo bueno. El Espíritu Santo nos guía hacia la excelencia, nos guía hacia la vida eterna con el Señor. Así que es una bendición nacer de nuevo, porque vemos el reino de Dios, podemos entrar en el reino de Dios, podemos entender a Dios y podemos ser guiados por Dios. Lo otro que quiero decir, aparte de lo que es el nuevo nacimiento y para qué necesitamos nacer de nuevo, es cómo nacer de nuevo. Lo primero es aceptando a Jesús en el corazón. Lo que hemos hablado la semana pasada y esta, o la clase pasada y esta. ¿Cómo se nace de nuevo? Diciendo, Señor, yo reconozco que te necesito. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que mi vida, como la llevo, voy rumbo al infierno, al abismo eterno. Entonces es cuando invitamos a Jesús al corazón, Él entra y nos convertimos en sus hijos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, eso es derecho, de ser llamados hijos de Dios. Miren, Jesús vino al pueblo judío, pero el pueblo judío junto con Roma lo mataron. Pero en principio la salvación era para ellos, pero llegó un momento en que Dios permitió que se levantara un hombre, el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo y mataba a los cristianos. Y él se convirtió al Señor. Conocía la palabra, conocía el tema de la Biblia hasta ese momento, lo que existía. El Señor lo transformó para que fuera y le llevara la palabra a los gentiles. ¿Qué es un gentil? Es una persona que no es de sangre ni de raza judía. O sea que usted y yo somos gentiles, porque no somos de sangre ni de raza judía, pero en espíritu somos israelitas, somos hijos de Dios, somos de su pueblo. ¿Me hago entender? Somos de su pueblo. Entonces, hemos recibido a Jesús en el corazón y ahora somos hechos sus hijos. Tenemos el ADN de Dios. Y recibimos el nuevo nacimiento, con lo que decía hace un momento, a través de la palabra y el Espíritu Santo, porque ella nos guía, porque ella nos direcciona. Y por la fe, por la fe.
Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres por la fe en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay gente que dice creer, pero con sus actos demuestran que no, porque dudan, porque les da miedo, porque no pueden dar un paso. No tienen fe. Necesitamos fe, creer y depositar nuestra seguridad, nuestra confianza completamente en el Señor. Ahora quiero hablar por último de los resultados de nacer de nuevo. Lo primero, como lo hemos dicho, salvación, vida nueva y vida eterna. Segundo, como lo dijimos hace un momento, entramos a ser parte del grupo de hombres y mujeres que estamos en el reino de Dios y vamos a disfrutar de sus bendiciones y de la eternidad con Él. Lo tercero que es importante es que somos sellados por el Espíritu Santo. Somos sellados. Somos sellados. Usted sabe que todo documento necesita tener un sello. Antes se le colocaba un sello. Hoy tiene un membrete y tiene unos números legales. Ya sea un NIT, ya sea una personería jurídica. Esos son sellos. El Señor nos selló a nosotros con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. O sea que cuando nosotros somos vistos, voy a poner un ejemplo por Dios, dice, somos como ese documento que tiene el sello. Tiene el sello de mi espíritu, o sea que es mío, dice el Padre. Recuerden que en la justificación, Dios, Jesús nos hace ver al Padre, ante el Padre, como que no hubiéramos hecho nada, porque Él ya cargó el pecado y nosotros recibimos y creímos en Él. Pero hermanos y amigos, tenemos un sello. El diablo tiene que pensarlo 2 y 3 veces para meterse con usted, porque cuando él mira ese sello dice, este es un hijo de Dios. Muestra de eso es que para poderse meter con Job, él le pidió permiso a Dios. Y Dios le dijo, hágale. Y se va a dar cuenta que mi hijo va a ser firme siempre. Por eso Dios premió a Job el doble de lo que tenía cuando lo levantó. Se dice que su aflicción duró aproximadamente 9 meses. Y fue muy dura, perdió todo. Pero el Señor le entregó el doble. Por eso, persista en las cosas de Dios. Y manténgase firme, porque Dios le va a bendecir y Dios le va a ayudar. Y por último, nos hacemos partícipes de las bendiciones de Dios. Nos hacemos partícipes de las bendiciones de Dios. La primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, o sea, hacemos parte del grupo de hombres y mujeres del reino de Dios, ahora somos su pueblo. Dice que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Aquí misericordia en el griego significa las bendiciones de Dios. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Somos diferentes. Seguimos siendo Juan, Marta, María, Carolina, Sulti, en fin, siendo corporalmente, físicamente los mismos, pero con una diferencia de los demás, que tenemos a Jesús en el corazón. Y por eso ahora, por ser pueblo, también tenemos derecho a sus bendiciones. Así, mis amados hermanos, que es importante nacer de nuevo. Dios me los bendiga a todos y conjunto a esta lección les enviamos el taller. Quiero felicitarlos a todos los que están enviando sus trabajos porque están siendo muy responsables. Cualquier duda, por favor, me escriben a mi WhatsApp personal que estoy dispuesto, o dejan su pregunta ahí en el grupo que tenemos y con mucho gusto le vamos a contestar. Mis amados, los amamos mucho. Bendiciones.